Son las 12 menos 20. Esto que está sonando de fondo, por supuesto, es el gran Bob Marley. Sí, señor. En el día de la fecha se estrena Bob Marley y la leyenda, película biopic que cuenta la historia de Bob Marley, como su título lo indica, por supuesto. Y obviamente vamos a estar hablando bastante de este personaje. No vi la película todavía, no sé qué onda. Las reviews que leí fueron encontradas. No soy tan fan tampoco del género biopic, así que es muy posible que ni la vea. Pero por lo pronto me sirve como excusa para hablar de Bob. Okay. Desde el principio no sé si es biopic, o cómo se dice. Sí. Es que ni idea, porque es una palabra en inglés, supongo que es biopic, porque es biography. O biopic. Pero en castellano le decimos biopic o película biografía. Perfecto. Película biográfica, si querés, sobre Bob Marley. Yo creo que Argentina es un país en el que Bob Marley es especialmente popular. Curiosamente, no sé si tanto entre... O sea, obviamente que hay muchos seguidores del reggae, pero también es como un ícono dentro de un montón de estilos de música. Hay un montón de gente que lo usa a Marley como bandera más allá de la música reggae en sí. Lo que sí hay que decir es que la relevancia cultural, histórica de Bob Marley es increíble. O sea, no se me ocurren tantos géneros de música... Creo que no se me ocurre ningún género de música donde haya una figura tan relevante por encima de todas las otras figuras del género. Más allá de que hay un montón de músicos de reggae increíbles en el mundo, sobre todo en Jamaica, obviamente, no se me ocurre otro estilo donde haya un rey tan absoluto. Ni siquiera en el pop, te digo, que de ese Michael Jackson, el rey del pop. El pop tiene 5.000 íconos. Sí. Y de un país igual, también. bueno, sí, por lo menos tiene una reina que es Madonna. Madonna. Sí, el reggae no. El reggae tiene a Bob Marley. Sí. Y de un país también, ¿no? Porque pensás en Jamaica. No solo de un país. ¿Cuántas cosas más pensás? No solo de un país tercermundista. Sí. No hay un género de música con un personaje tan emblemático que haya tenido la expansión gigante a nivel mundial desde un país del tercer mundo como lo hizo Bob Marley en Jamaica. Claro. Robert Nesta Marley, que en realidad se iba a llamar Nesta Robert Marley, lo anotaron mal. ¿Sabes por qué, no? No. Porque le preguntaban, ¿qué andas vos, Nesta? Continúa, por favor. Estaba en una, justamente, Bob Marley. Aparte, si alguien solía estar en una, era Bob Marley, justamente. Nació un 6 de febrero, hace poquito, habría cumplido años. Murió muy joven, Marley murió a los 36 años, pero ya vamos a llegar a esa etapa. Tiene todo un lado que quizás, yo no sé cuánto se sabe o se menciona, se comenta sobre el tema. Es un tema sobre el que voy a investigar más y voy a leer más porque es medio inagotable. Pero es la cuestión espiritual de Marley. La cuestión espiritual... Casi te diría mística por momentos. Cultura ya Rastafari. Exactamente, la cultura Rastafari, que no es no es solamente la cultura de usar rastas, digamos, o sea, no tiene que ver con eso. Hay una cuestión muy religiosa y muy espiritual de fondo. El movimiento espiritual Rastafari se originó en Kingston, en los barrios más pobres de Kingston, Jamaica. Es curioso porque es como una especie de reinterpretación jamaiquina de un mito, supongo que viene de mitología hebrea, digamos, que tiene que ver con los reyes de Judea, los herederos del rey Salomón. Sí. Es como una cuestión bastante compleja para meterse a nivel mitológico, pero que deriva en la aparición de un rey en Etiopía, a quien muchos conocen los que escuchan reggae porque aparece su nombre por todos lados, que es Haile Selassie. Sí, Haile Selassie. Sí, pronunciado de 1000 maneras distintas. Sí, obvio. Uy, yo tuve una época reggae muy fuerte. ¿Sí? ¿En serio? Sí, con Alika. La Nueva Alianza. Cogí un... Sí, mis primeros cigarrillos de THC. Y ahí mucha conexión en contra de Babylon. Claro. Sí. I'm gonna be iron like lion in Zion. ¿No? Bueno, no te aporté absolutamente nada, pero estuve en esa. No, sí, pero sí, claramente sí, porque habla de lo popular que es esta cultura, más allá de que, no sé, por ejemplo, vos ves bandas... No, pero la planta también como conexión con algo más. Claramente. Bueno, los jamaiquinos creían que... hay una historia de que habían aparecido restos, o restos históricos, que andás a ver en forma de qué, de cogollos de cannabis en la tumba del rey Salomón. De ahí es que los rastafaris toman la simbología de la planta como una herramienta para comunicarse con un espíritu superior. Una cuestión que no tiene que ver solamente con drogarse y con estar re loco, si bien es un beneficio colateral, sino con alcanzar un estado de espiritualidad y de contacto con algo superior, digamos. Se decía que Marley era... se decía que Haile Selassie era descendiente del rey Salomón.
por una línea, una estirpe muy compleja. La historia del rey Salomón es bastante complicada. Vamos a contarlo. Cuenta la leyenda que Maqueda, una reina de Saba, Martín. Sí, Marquitos Maqueda, justamente, Martín. que es descendiente. Marcos. Está bueno porque conoces a nuestros compañeros. Cállate. Era una reina de Saba que visita al rey Salomón en Israel porque Sí. quiere aprender un poco de cómo era él como gobernante, de su sabiduría, un tipo con trae una fama de haber sido un gobernante muy sabio y muy justo. Ella llega, queda impresionada por lo que ve, tiene un amorío con Salomón y engendra un hijo de él. Se lo lleva a Etiopía, a ese hijo, y ese hijo eventualmente vuelve a visitar a su padre, al rey Salomón. El rey Salomón le regala un anillo y le dice que ese anillo alberga la simbología de no sé qué cosa. Y ese anillo, o sea, es un anillo que permanece en la estirpe de los descendientes del rey Salomón durante generaciones y generaciones y cientos y cientos y cientos de años. Ese anillo llega a manos de Haile Selassie, emperador coronado de Etiopía, un tipo que más allá de la cuestión espiritual y mística y del anillo del cual ahora vamos a hablar, es un tipo que es recordado en Etiopía como un gobernante que, si bien como cualquier gobernante tiene sus lados buenos y sus lados malos, hizo mucho por la educación en Etiopía. Hizo mucho por alfabetizar a un pueblo que tenía casi el 100% de analfabetos. Hizo mucho por empoderar a los pobladores negros de Etiopía. Y generó, del otro lado del mundo, en Jamaica, cruzando un océano, bastante lejos de Etiopía, un movimiento de gente diciendo como, siguiendo una vieja profecía que decía que cuando se coronara un rey negro en África iba a venir la liberación del pueblo afroamericano, etcétera, etcétera. Esa coronación de Haile Selassie es vista como el cumplimiento de esa profecía en Jamaica, y nace en Jamaica, para honrar a este emperador coronado, a quienes se consideraba que iba a ser el Mesías, el movimiento Rastafari. Rastafari es el nombre no real, digamos, no real en el sentido de rey, de Haile Selassie. Antes de ser emperador, su nombre es Tafari. Mirá. Y Ras es una especie de nombre como señor, sería, Claro. que se le da a la nobleza etíope. Entonces Rastafari es el nombre de Haile Selassie. Mirá, vos. Con lo cual llamarles rastas a las rastas, que en realidad en inglés se llaman dreadlocks, no tiene nada que ver con el nombre rastas. Rasta es el peinado que usan los rastafaris, digamos, que son los seguidores de Haile Selassie y de la cultura. ¿Tuviste rastas? Ajá. No, jamás. No, sí tuve el pelo muy sucio. Pero no llegué a tener rastas. No. Las No es rastas cierto no que si te lo dejas necesariamente sucio. son sucias. No, pero es cierto. En una época se decía que la forma de hacer rastas era no lavarte el pelo. Claro. No y es de exactamente hecho, sucede dentro de los 3 días y se empieza a enredar fuerte. Y entiendo que es al revés. Si ya tenés rastas, no te puedes, o sea, si te lo lavas se te deshacen, ¿no? No, ¿las rastas? Sí, ¿te puedes lavar No. las rastas? Sí, te puedes lavar las rastas. Paso. Diciéndose, ay, pasa palabra. No sé. La cuestión es que se acuerdan Sí, que les la conté verdad. de un anillo. Sí, me acuerdo. Ese anillo que llegó directamente desde el rey Salomón a su hijo y así, una estirpe de gobernantes y una familia larguísima en Etiopía, Sí. llega al dedo de Haile Selassie. Sí. Haile Selassie muere en los 70, es un tipo relativamente reciente. Y Bob Marley, a quien ya en ese momento en Jamaica se consideraba como un portavoz del movimiento negro y un portavoz de la cultura Rastafari, él era parte de la cultura Rastafari, y era un personaje muy encumbrado, y aparte que había llevado esa cultura por todo el mundo ya para esa altura, se encuentra en Europa, en un viaje, con el hijo de Haile Selassie, descendiente en el trono de Haile Selassie, el viejo Rastafari. Claro. Y él le regala este anillo a Marley, y Marley lo usa hasta el día que se muere, lo usa para siempre. O sea, siempre vas a ver a Marley con ese anillo, un anillo del cual él no hablaba mucho en los medios. Era como una cuestión mística, personal. ¿Que le preguntaban y no quería responder? No Tampoco hablaba. le preguntaban. Me da un poquito de piel de gallina Capaz que lo entrevistaba la misma pensar gente que- que entrevistó a Milei ayer. No le preguntaban mucho por el tema. Me parece muy loco que le hayan dado un anillo que pasó de tantas generaciones. Es que él era como... Si el movimiento de Rastafari es una religión, era el Papa. Claro, está bien. O sea, Marley era el Papa. Está bien. Marley tenía una cuestión mística ya desde chiquito. Su madre decía que leía las manos y que veía el futuro y que predecía cosas. Era un tipo que tenía una conexión espiritual muy clara en ese sentido, más allá de en qué pueda creer uno o no. Lo que sí es cierto
es que Marley, con ese anillo en los dedos, aparte para reforzar la cuestión mística del anillo, Marley tenía un sueño recurrente de chico en el que aparecía una persona vestida de un uniforme caqui medio militar en su habitación y le daba un anillo. Y él se ponía ese anillo y le decía algunas palabras sobre el anillo. Ese sueño que tenía Marley se cumplió más adelante cuando efectivamente el hijo de Haile Selassie, Asfawosen, le da este anillo vestido con su uniforme imperial que era caqui. Zarpado. Sí, toda una cuestión. Sueños premonitorios, etc. Lo que sí es cierto es que Marley, con el anillito puesto, sobrevivió. ¿Cuántos disparos? ¿Cuántas veces le dispararon a Marley? No. ¿Tenés ese dato? No tengo ese dato. 86 No puede ser. disparos. Pero pará. No todos le pegaron, ¿eh? Bueno, te iba a preguntar. No todos le pegaron, no todos le pegaron. ¿Pero cuál es pero el pará, vos te contexto? tirotearon Una 86 tiros. ametralladora. Pero a vos te tiraron 86 tiros. No. ¿Por qué le tiran 86 tiros a Marley? Ahí Porque viene un par más. Jamaica estaba picante. Ujú. Jamaica estaba picante, como la comida jamaiquina, justamente Qué también, o jamaicana, no sé bien cuál es la forma correcta de decirlo. ¿Jamaiquina? Creo que no sé si es de las dos formas, pero vi mucho jamaicano usado como. ¿Ah, sí? Sí, Son más sí, no sé jamaiquinos. cuál es la correcta. Hay una época muy característica que atraviesa la juventud de Bob Marley, en la que dos partidos políticos se disputaban el poder en Jamaica. Época de Guerra Fría, antes de la caída del muro de Berlín. Un partido estaba más bancado por la Unión Soviética, otro partido estaba mucho más bancado por el gobierno de Estados Unidos. Obviamente ambos tenían planes económicos y culturales muy distintos. De un lado Michael Manley del PNP, el partido más bancado por el ala soviética en Jamaica. Del otro lado Edward Seaga del JLP, no voy a aburrirlos con siglas, pero sí, Manley y Seaga eran estos dos contrincantes políticos. Los dos movían mucho poder en Jamaica y los dos movían mucho poder armado en Jamaica, y los dos andaban a los tiros entre ellos. Las muertes en Jamaica eran muchísimas, y en ese contexto un Marley que ya no vivía en Jamaica para ese momento, se le pide que vaya a dar un concierto por la paz en Jamaica. Concierto por la paz se vuelve... Vivió en Inglaterra mucho tiempo. Él vivió en Inglaterra mucho tiempo y vivió en Estados Unidos mucho tiempo. Él va a hacer este concierto a Jamaica y mientras está en su casa en Kingston con su mujer, aparece una patota y lo caga a tiros a él y a la mujer. La mujer se le aloja una bala en la cabeza y se salva de milagro, no se entiende cómo. Él le queda una bala que le entra por el pecho y le termina alojada en el hombro y la tiene hasta el día que se muere esa bala. Mira. Nunca se la llega, nunca se la extraen. Ese tiroteo se supone que se lo manda Edward Seaga, el ala más estadounidencista de Jamaica, pero de todas formas ambas alas eran muy violentas, digamos. O sea, no quiero caerle solamente al que quiso matar a Marley. Muere a causa de ese tiroteo. ¿Cómo? Muere a causa de ese tiroteo. ¿Marley? Sí. No, de ninguna manera. No, sí, dice que sí, vive vivió mucho tiempo más De ninguna con esa manera, bala. de ninguna manera. Vive mucho tiempo más, llega a dar ese concierto, lo da con un con el brazo todo envendado, toca 1 hora y media con la bala todavía adentro. Después de eso, Marley vuelve a vivir a Londres, vuelve a dar otro concierto en Jamaica, y en ese concierto es donde logra un evento histórico, que es que Manley y Seaga se suban ambos al escenario y se den un abrazo muy extraño, que de todas formas no significó nada a nivel político en Jamaica, pues se siguieron cagando a tiros durante muchos años. Y Marley murió, no voy a decir a causa de su misticismo, pero su misticismo tuvo algo que ver, porque Marley desarrolló un melanoma en el dedo de un pie. Jugando al fútbol, era muy futbolero Marley. Sí. Hincha del Tottenham, fanático de Ardiles. Mirá, El no otro día, sabía eso. ayer habló, los chicos de Todo Pasa hablaron y le estuvieron preguntando por ese detalle. Y bueno, ¿Con Marley? ¿Sí? No, yo un tarado. Capaz que sí. Él Él era muy futbolero. Jugando al fútbol, en un momento recibe un pisotón, queda con un dolor muy fuerte, se va a ver un médico, el médico le dice: che, este melanoma parece que está jodido. Marley se niega a tratarlo, le recomiendan que se ampute el dedo porque es la forma de cortar la metástasis ¿cómo del lo cáncer. pisaron? Por cuestiones religiosas él decide no hacerlo, y empieza a ver curanderos y gente que hace tratamientos alternativos que le dicen que le van a curar el cáncer. Spoiler, no se lo curan. Y Marley muere a una edad muy joven, a los 36 años, de cáncer, no de los 86 tiros que le pegaron a lo largo de su vida. Insólito. No de todas las dificultades que pasó a lo largo de su infancia, sobre todo, y no de haber vivido en una Jamaica realmente muy violenta, siendo un personaje muy prominente como lo fue. Bob Marley, la película la pueden ver en todos los cines. ¿Vos no la viste? No la vi, probablemente no la vea tampoco, no lo sé. Hay un documental de Marley que es espectacular, que se llama Bob Marley, y lo pueden buscar. Yo
A mí me gusta el documental. Prefiero el documental. Está bien. Bien. Si la película está buenísima, recomiéndenmela, avísenme y la veo. Bueno. Si no, no. Perfecto. Gracias. Increíble. Muy bueno, Harry. Gracias, Jarro. ¿Qué les gusta? Elijan ustedes. ¿Qué tenés ganas de cerrar, Leito? Vos que sos fanático pará. de Marley a muerte. Antes de cerrar. ¿Puedes tirar ¿puedo decir títulos algo? si podemos elegir? Sigo a Cedela Marley, que es la hija. Sí. Muy futbolera ella. La madre se llama Cedela también. También. Bueno, muy futbolera, apoya mucho al equipo femenino, a la selección femenina de Jamaica. Ajá. De hecho, la recontra apoyó durante el último mundial, festejó y es una difusora del fútbol femenino en Jamaica. Y la selección clasificó a los octavos de final y ya está Bien en ahí. llamas. Ay. Así que repiola con el fútbol Siempre femenino. cuando decís el hijo o la hija de Marley hay que aclarar cuál porque son 200. Sí. Ah, sí. Ese Sí, es otro dejó un capítulo. reguero de Cedela, pibes. ¿no? Sí, Cedela Marley. ese es otro capítulo Es para hablar de otro Marley, capítulo. que es dejó un reguero de pibes por todos lados. Sí, sí. ¿Qué canciones tenés, Leo? Tengo So Much Trouble in the World, Shaming, Is This Love, Jamming no la puedo escuchar porque tiene canción loca. Three Little Birds. No, la primera, demasiado So alegre. Much Trouble in the Sí. World. ¿Podemos? Sí, sí, Buena sí. pronunciación. Permiso, Majo. Vos Marley son entonces en Urbana Play. Alika tiene una versión de esta también. Así como un. Ahora me voy a acordar, pero decía So much trouble in the world. No te cuento. Bless my eyes this morning. The sun is on the rise once again. We heard that things are going. Anything can happen. You see, men sailing on their ego trip. Blast off under space.